Ok, pues primero que nada, pues buenos días a todas. Hoy vamos a arrancar ya de lleno con lo que tiene que ver propiamente álgebra. Entonces la clase se va a dividir en dos partes. La primera, pues la explicación que vamos a tener acá. Después vamos a trabajar una serie de ejercicios en los cuales pues vamos a utilizar el material que se les pidió para dicho tema. Bueno, lo que vamos a trabajar básicamente son polinomios algebraicos. Un polinomio algebraico básicamente consiste en la agrupación de términos. Términos en los cuales nosotros vamos a tener letras, nosotros vamos a tener números, donde nosotros los vamos a combinar. Vamos a ver sumas, vamos a ver restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, etc. Pero para ello nos vamos a centrar básicamente en lo básico. Lo básico en este caso es entender qué es un monomio. Un monomio algebraico básicamente consiste en que únicamente va a tener un solo término. O sea, me estoy refiriendo a un coeficiente numérico y una parte literal. Un coeficiente numérico y una parte literal. Si ponemos atención en estos ejemplos, nos damos cuenta de que únicamente es un solo término. No hay o no existe ningún signo de suma o resta que separe alguno. Entonces, por lo tanto, cada uno de estos viene siendo un monomio. Si ustedes se dan cuenta que ya están acompañados los primeros dos con números, inclusive el segundo ejemplo tiene un exponente y el tercero únicamente es la letra. Un monomio, además, si queremos agregar, también puede ser un número. Solamente, o sea, básicamente se refiere a una sola unidad. A eso es lo que se refiere un monomio. Cuando nos estamos refiriendo nosotros a un trinomio, ¿sí?, nos vamos a referir nosotros a una serie de tres elementos, en los cuales van a tener solamente dos signos que los van a separar, ¿sí? O sea, por ejemplo, el primero tenemos acá 5x al cuadrado más 3x más 1, el cual me dice que es un trinomio formado por ¿cuántos monomios? 3 en este caso. Es lo mismo que en el siguiente ejemplo. Un trinomio también se puede representar a través de figuras geométricas. Yo puedo representar un trinomio que no sea algebraico, por ejemplo, también de esto. ¿Sigue siendo un trinomio? Sí, porque estoy teniendo tres elementos. Entre estos dos tenemos lo que es un binomio, y un binomio obviamente viene siendo la unión de dos monomios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo más de tres polinomios? Ya no le voy a llamar, como en algunos textos o en algunos lados le llaman cuatrinomios, quintonomios. Es un término mal empleado. Lo que se tiene que utilizar para dicho nombre es un polinomio. Un polinomio básicamente consiste en la unión de monomios, binomios, trinomios que forman en sí un polinomio. Acá no importa la cantidad de términos que voy a tener, quiere decir que voy a tener más de 3 términos. Puedo tener inclusive en una sola expresión hasta 10 términos algebraicos a la vez. Cada uno de ellos separados con signos de suma, de resta, multiplicación, división. Y a su vez puedo ir teniendo en este caso operaciones como potencias, raíces, etc. Acá puedo tener números enteros, números naturales, fracciones de una u otra forma. Eso es lo que me estoy refiriendo yo con polinomio. Tanto del ejemplo A como del ejemplo B. La expansión que puede tener es muy pequeña hasta muy grande. Para ir avanzando con esto, entonces vamos a evaluar lo que es el grado de un polinomio. Básicamente el grado de un polinomio consiste en evaluar sus exponentes. Si yo me fijo en esta expresión, yo puedo tener dos letras, ¿sí? Puedo tener 3 letras hasta 4 letras. Pero cuando me dicen a mí el grado de un polinomio en general, me estoy refiriendo a la sumatoria de todos sus exponentes. Si yo preguntase cuál es el grado del siguiente polinomio, mi respuesta sería en este caso, sumando los dos exponentes, 5. Este sería el grado, únicamente con los exponentes. ¿Qué es lo que sucede en el otro? ¿Cuántas variables son las que tengo? 2 letras distintas. Entonces consiste en la sumatoria de mis exponentes. 2 más 3, 5. Exactamente la misma. ¿Qué es lo que sucede con el número? El coeficiente numérico cuando está solo, estamos diciendo de que no tiene un valor algebraico. Entonces, por lo tanto, su exponente en este caso, para un valor algebraico sería 0. O sea, no existe como tal. Pero sí existe únicamente su parte numérica, más no la letra. Esa es la diferencia con cada uno de estos. Para seguir trabajando en esto, tenemos ahora lo que son términos semejantes. Términos semejantes básicamente nos dice, consiste en reducir términos que contengan misma parte literal y mismo exponente. De todo lo que yo coloqué acá, tiene que haber sintonía. Esto es muy similar a un juego de memoria. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un juego de memoria? Yo volteo una carta y tengo que tener a su vez, a la hora que yo vaya jugando eso, volteo la otra carta que sea igual. Por ejemplo, si en una carta yo volteo una parte y me está diciendo que es una sombría, yo tengo que buscar en la memoria otra carta que contenga otra sombría, para que en este caso
tenga semejanza lo que voy a reducir. Un término semejante, por ejemplo acá, puede ser esta expresión. ¿Esto es un término semejante? Sí, porque en este caso, ¿qué es lo que tiene semejante en ambos casos? La A. Lo que nos vamos a centrar nosotros acá son en las letras. Si tiene la misma letra y tiene su mismo exponente, son términos semejantes. Otro ejemplo, yo podría colocar 6xy más 5xy. ¿Son reducibles entre sí? Sí, porque tienen las mismas letras en ambas partes. Un término semejante no es reducible, por ejemplo, cuando yo tengo esto, 2a más b. Esto no lo puedo reducir en ningún caso. ¿Por qué? Porque no hay semejanza, no hay nada en común. Es por ejemplo cuando nos comentaban a nosotros, tengo que operar manzanas con manzanas, peras con peras, no puedo combinar ambas, sino que en este caso tiene que ser de la misma categoría para poderlas trabajar. A eso me estoy refiriendo yo con un término semejante. Si tengo entonces claro esto, ahora sí, ya lo podemos aplicar de lleno. Cuando me refiero yo a la reducción de términos semejantes, básicamente consiste en operar esas mismas letras, solo que lo voy a combinar con distintas operaciones, pero acá sí, ya entra la jerarquía de operaciones para irlo operando. En este ejemplo que tenemos acá, en el ejemplo número 1, mis términos semejantes básicamente serían x. Y solamente tengo un solo monomio que es y. Para este caso, la reducción, si yo simplifico la expresión y digo yo, bueno, 5x más 2x, sumamos de primero los coeficientes numéricos, 5 más 2 me dice que es 7, como es la misma letra, la misma variable, únicamente la vamos a copiar. Acá no estamos sumando exponentes, porque esto es para otro tipo de operaciones. Como este término 3y está independiente, está suelto, únicamente lo vamos a copiar. Mi resultado final es esto. Existen dos tipos de formas para ordenar mi expresión algebraica final. Una de ellas es la ascendente y otra la descendente. La ascendente básicamente consiste en ir de algo pequeño a algo más grande. En este caso, como no tengo exponentes, lo ordeno en orden alfabético. Cuando tenga exponentes, entonces ahí sí, puedo ir del menor exponente al mayor y viceversa. Puedo ir del mayor al menor, en caso descendente. ¿Qué es lo que ocurre en el siguiente ejemplo? Términos semejantes, si buscamos misma letra, tengo a al cuadrado acá y a al cuadrado acá. Estos dos son reducibles. ¿Y qué otros puedo reducir? B con B. Para ir trabajando, si primero va la A y luego va la B, operamos los términos. 2 más 7 me dice que es 9. Copiamos la letra que está en común, que es A al cuadrado, y ahora vamos con la letra B. Signos diferentes, yo sé que se restan, pero voy a dejar el signo del número mayor. En este caso, el número mayor es 6 y tiene un signo positivo. Entonces, por lo tanto, mi expresión, aunque sea una resta, va a predominar el signo positivo. 6 diferencia de 4 me dice que es 2b. Y esta es mi reducción del término semejante. Básicamente lo que queremos es de algo grande convertirlo a algo pequeño. ¿Qué es lo que pasa cuando no puedo reducir algo? Supongamos que yo tengo 7x más 3y menos 5z más 6x al cuadrado. Por ejemplo, esta operación que está acá no es reducible en ningún término. ¿Por qué? Acá tengo x, acá tengo y, acá tengo z. Pero alguien puede pensar, bueno, aquí también tengo una x, pero esta x está al cuadrado, está acompañada por algo. Entonces no lo puedo operar con esto. Tiene que ser exactamente misma letra y mismo exponente. Mi respuesta en este caso sería la misma expresión, solo que lo podemos ordenar. Si me está diciendo a mí que va en orden alfabético y según sus exponentes, mi primera expresión que colocaría sería 6x al cuadrado, porque el grado de esta expresión es el mayor. ¿Qué colocaría después? 7x, solamente vamos reordenando. Cuando yo ordeno la expresión, tengo que copiarla con el mismo signo que tiene. Acá no puedo mover nada. Luego, copio el 3y. Y por último, vamos a copiar el 5z. Entonces, esto básicamente consiste en la reducción de términos semejantes. Agrupación de monomios, polinomios, que van a estar separados por signos, en los cuales voy a tener jerarquía de operaciones para poderlos irlos trabajar.